Dale. Vamos a comenzar en pos de la hora. Primero que todo, les vamos a pedir silencio a todos los alumnos. Tenemos hoy día el gran honor de tener aquí junto a nosotros un Premio Nacional de Urbanismo. Nuestra arquitecta y académica invitada hoy es Joan Macdonald, que realmente es un honor para nosotros poderla recibir hoy día acá. Así que espero que todos los alumnos aquí presentes les saquen mucho provecho a esta conferencia. Bueno, Joan Macdonald es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y durante su extensa trayectoria ha dedicado su trabajo al diseño de planes y políticas orientadas a mejorar los espacios urbanos más vulnerables y el acceso a la vivienda, tanto en Chile como en el extranjero. Fue la primera mujer en liderar la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo en 1990 y posteriormente, en 1997, la Dirección del Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanismo en Chile. Así también fue coordinadora de asentamientos humanos de la CEPAL entre 1994 y 2011 y presidenta del Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular entre el 2003 y el 2014, apoyando numerosos proyectos habitacionales en distintas partes del mundo. Ha ejercido como consultora para CEPAL, UNHABITAT y distintos organismos internacionales en Centroamérica y Sudamérica. Ha publicado y investigado problemáticas como la vivienda progresiva, el desarrollo social y urbano, desarrollando una destacada labor académica en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile. En diciembre del año 2022 recibe el Premio Nacional de Urbanismo, que es entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante la Bienal de Arquitectura que tuvimos este año en enero de 2023. Estamos muy contentos de poder iniciar este ciclo de charla, que durante el semestre tendremos 4 grandes invitadas, todas mujeres también, que nos hablarán sobre la necesidad de esta ciudad urgente. Quiero también comentar que este es el 15º, o sea, el 15º año que tenemos estos ciclos de charla. Son 4 al semestre, 8 al año, donde podemos compartir con grandes arquitectos, académicos, investigadores, incluso de otras áreas, porque nuestra próxima invitada, les adelanto desde ya, es una antropóloga, también premio nacional, Sonia Montesinos, que estará con nosotros en alrededor de un mes más. Pero todas ellas han trabajado y trabajan en problemáticas de ciudad. Así que bueno, sin más, paso la palabra a Claudio Parravicino, que está a cargo de este ciclo, comentará un poco de qué se trata este ciclo de ciudad urgente, y luego a nuestra gran invitada. Muchas gracias. Bien, antes que todo quiero agradecer a todos los estudiantes, académicos, invitados, público en general que ha asistido a la sesión de hoy y que con tanto interés y entusiasmo nos han permitido llegar hasta estas alturas, ya 15 años de los ciclos de charlas de cultura arquitectónica. Esta instancia que hemos llamado Ciudad Urgente, ¿cómo queremos vivir?, nos congrega en torno a problemáticas de ciudad y básicamente la relación que tenemos como seres humanos, ciudadanos, académicos, estudiantes y personas en general que vivimos en la ciudad. Quiero leerle un breve texto para explicar cuáles son los fundamentos que guían este ciclo actual. El 15 de noviembre de 2022, Naciones Unidas informaba que la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes. Pese a que esta cifra expresa nuestro aparente éxito como especie, cuyas tasas de fecundidad y longevidad son las mayores desde que hay registros, estos abren también un espacio de reflexión sobre si este éxito cuantitativo se traduce también en la manera en que vivimos. Habitamos ciudades que pueden satisfacer gran parte de nuestras necesidades, pero nos gusta vivir en ellas. Tenemos una capacidad productiva de alcance global, pero ¿qué implica vivir en sociedades cuyo rendimiento se traduce casi inevitablemente en agotamiento? Sabemos muy bien que debemos cambiar nuestra relación ecológica con el planeta, pero ¿queremos sacrificar nuestro progreso por nuestra supervivencia? ¿Queremos y podemos imaginar y producir mundos fuera de la inercia de los paradigmas conocidos de crecimiento y producción? Durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19,
el influyente filósofo Bruno Latour planteaba la posibilidad de detener el tren del progreso no tanto como una provocación, sino como una posibilidad. Y es que un patógeno, un virus, producto de un desequilibrio ecológico que muchos científicos anticipaban desde hace años, fue capaz de frenar, al menos por un tiempo, el entramado productivo del mundo, algo improbable desde cualquier teoría económica o política contemporánea. Un periodo de pausa así es una oportunidad única para proyectar un cambio de rumbo, para concertar voluntades y acciones que, en un escenario de normalidad, serían imposibles. Tras 2 años de pausa pandémica, de disrupción a nuestro esquema de vida, ¿qué aspectos dejamos atrás y cuáles conservamos? ¿Qué aprendimos de todo esto? No es fácil dar una respuesta clara a estas preguntas. Probablemente no encontraremos grandes movimientos ideológicos o sociales de vanguardia que encaucen el deseo común por vivir mejor y que tracen una agenda de futuro. Quizás el malestar, el cansancio, la vulnerabilidad o la incertidumbre sean los síntomas de nuestro tiempo, nuestro mismo campo disciplinar, el que da forma a un medio material, al servicio de las necesidades y deseos humanos, se ha visto carente de poder o de conocimiento para trazar su propio rumbo y recurre en reversionar su pasado para evadir las dificultades de su presente. El sustrato ideológico de la arquitectura, como Manfredo Tafuri lo sostuvo hace casi medio siglo atrás, requiere de esta amnesia como si fuese un mecanismo más para su supervivencia. Pareciera evidente entonces afirmar que no estamos tanto en un periodo de certezas, sino de preguntas. Y que la incertidumbre y vulnerabilidad no son una expresión de pesimismo, sino de cambio. En este escenario post-pandémico, ¿queremos continuar el proyecto de vida que llevábamos hasta ahora? ¿Queremos un mundo mejor? ¿Cómo queremos vivir? Este ciclo de charlas de cultura arquitectónica 2023 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián plantea estas preguntas como un llamado abierto a reflexionar sobre las decisiones y acciones que debemos tomar en la construcción de un proyecto de sociedad y de mundo futuro. Asumimos nuestras incertidumbres comunes como una oportunidad para conversar desde y más allá de nuestra experiencia en arquitectura y ciudad, y tomar posturas sobre el rol privilegiado de la academia como un espacio de pensamiento. En esta sesión inicial del ciclo Ciudad Urgente, reflexionaremos sobre nuestras ciudades, sus transformaciones en la última década, sus conflictos, oportunidades, emergencias y proyecciones futuras. Como ya anticipó Loreto, contamos con la participación de Joan McDonald. Joan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Así que, fuerte aplauso. Comenzamos. ¿Me pongo allá o me lo acercas para acá? Lo dejo acá. ¿Ah? ¿Dejo el computador aquí? Ya, y yo me corro. Con el micrófono que tiene... Con el micrófono es ese. Sí. El micrófono es ahí. Hay que apretar esta cosita. Está bien. Está listo. Ya. Y aquí los botoncitos son los típicos. Sí. Ya, te voy a sentar más acá. Para ver. Bueno, primero me voy a acomodar un poquito y de ahí partimos. Aquí están los botones. Ya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Es realmente... ¿No se oye? Más cerquita. Así pasa con las ciudades también, hay que acomodarlas a cada circunstancia. Bueno, gracias por darse el tiempo de escuchar un poco y compartir conmigo algunas experiencias que me gustaría mostrarles. Básicamente es lo que me ha tocado vivir, digamos, hasta llegar a este inesperado premio del urbanismo, porque uno se imagina un urbanista bien distinto a lo que he desarrollado yo en mi trabajo, que es muy en terreno, con la gente más pobre, trabajando fundamentalmente en las comunidades, no solo de mi país, sino que también de todo el sur global. Y ahí fue acumulando una serie de experiencias y reflexiones que quizás quisiéramos compartir acá. Son las mías, ustedes van a tener otros. Por supuesto, cuando les propongo conceptos, cuando les propongo miradas, mi propósito no es venderles la pomada, sino que realmente que ustedes piensen si están de acuerdo o no, y a lo mejor llegan con posiciones que pueden ser muy diversas y que claramente son mejores que las mías. Entonces aquí voy a ir apretando. Bueno,
La charla la han llamado así porque construir ciudades en todo el sur global, ya es difícil hablar de Chile solamente porque las fronteras se nos están desarmando, sabemos por las noticias cómo se van poniendo más porosas, digamos, y cada vez vamos entendiendo el mundo de una manera más global. Entonces el sur global, el sur que implica Asia, África y América Latina, que somos los países con menos recursos, frente al norte, digamos, desarrollado, tienen una cierta impronta para construir y mantener y manejar las ciudades que yo he ido detectando en mi trabajo. Lo de sin dejar a nadie atrás es una afirmación que ha hecho Naciones Unidas y la verdad es bastante compartida. Voy a explicar por qué eso surge después del COVID, después de la pandemia. Esa decisión de que las ciudades tenían que ser inclusivas, incluyentes y no dejar, digamos, a los pobres a la periferia, ¿no? En ese contexto, vamos a ver si esto funciona así. Miren, cuando yo egresé, hace miles de años, no el año 50, sino que un poquito después, pero no mucho. Nuestra América Latina estaba en plena urbanización. ¿Qué significa eso? Que llegaba la gente de los campos, ¿no es cierto?, buscando en las ciudades mejores oportunidades y calidad de vida. Querían tener una forma de vivir más plena, con más perspectiva para ellos y sus hijos. Y nosotros, siendo parte del mundo en desarrollo, en nuestro cono sur, que es Chile, Argentina y Uruguay, estábamos tremendamente urbanizados. Ahí he puesto las cifras, ¿no es cierto?, comparados con Gran Bretaña, Francia y Alemania, y prácticamente son las mismas. Teníamos la misma urbanización, o sea, la misma cantidad de gente viviendo en ciudades que estas ciudades de Europa. Entonces, cuando nosotros teníamos que hacer ciudades, naturalmente que mirábamos a Europa y decíamos a ver cómo lo están haciendo ellos para poder tener idea, porque en el mundo en desarrollo eso no era un problema todavía, ¿no es cierto? Entonces fue nuestro gran referente las ciudades del norte global. Y entonces con esta imagen de ciudad, en un contexto de urbanización acelerada, lo que teníamos que hacer era crear una institucionalidad, un ministerio, unos organismos que manejaran la situación y crear programas y normativas que fueran capaces de entonces ir creando ciudad para entonces poder actuar sobre esta cantidad de gente que se nos iba acumulando en las periferias y tratar de construir esa ciudad que teníamos en la cabeza, ¿no?, que era la ciudad un poco del norte. Pero ya en esos tiempos era curioso que esa ciudad que tenemos como imagen, se nos aparece siempre esa otra ciudad en América Latina. Tratamos de hacer la ciudad europea, pero pum, o similar a la europea, y aparece la informalidad, lo que llaman el sector informal. En algunas partes tienen distintos nombres, ranchos, cantegriles, aquí los llamamos campamentos, en fin, pero siempre están en mayor o menor proporción en todas nuestras ciudades. Y entonces, ¿por qué se produce eso? Porque en el fondo las ciudades de acá las forman tres grandes actores. Por un lado, el sector privado, que básicamente trabaja desde una perspectiva del negocio inmobiliario, que está muy bien, ¿no es cierto? Tiene una idea de ciudad moderna, con una materialidad relativamente sólida. Un sector público que planifica y que está encargado del bien común, se preocupa de hacer viviendas sociales para los que no pueden acceder a la vivienda por su cuenta. Y están estos otros, que son los pobres urbanos, que crean una ciudad que a nosotros nos parece precaria, que se sale de toda norma que queramos nosotros establecer, hacen en el fondo lo que les parece. Los que están más de acuerdo son estos dos primeros, el sector privado y el público, porque la imagen es parecida. Es una imagen de una ciudad relativamente convencional, como les decía, mientras los otros realmente se salen del depurado con toda tranquilidad. ¿Qué piensan estos dos primeros, el sector privado y el público,
de cómo van a tratar el tema de los pobres urbanos. Ellos dicen, miren, y hace tiempo que lo están diciendo, nosotros vamos a hacer, si hacemos suficientes buenas casas, que son las viviendas sociales, lo mejores posible, ¿no es cierto? Entonces con el tiempo va a haber tantas que la gente no va a necesitar construirse sus propias casas, esas ranchas tan feas que hacen. Esa es una idea. Y la otra es decir, si le damos y le damos con los asentamientos precarios y los vamos arreglando, vamos a borrarlos y vamos a tener una ciudad homogéneamente buena, adecuada. ¿Y qué dicen por otro lado los pobres? Miren, no nos digan que ustedes nos van a arreglar el problema porque hace mucho tiempo que no lo están arreglando, porque no hay respuestas que nos sirvan ni que nos gusten. En primer lugar, no nos gustan las viviendas muchas veces sociales que nos entregan y nosotros somos capaces de hacer esto por nuestra cuenta, no se metan con nosotros. Ese conflicto es muy interesante para un arquitecto cuando uno lo va viendo, porque cada vez más vemos grupos, comunidades empoderadas que levantan, digamos, la voz y dicen, miren, nosotros somos capaces de resolver este tema por nosotros mismos, que es bien interesante trabajar en esa tensión para un arquitecto. En realidad, si uno ve las cifras, tanto de América Latina como a nivel mundial, tienen razón los pobres, no se han hecho fundamentalmente una caída muy fuerte en el número de gente que vive en lo precario, ¿no? Siguen siendo importantes en América Latina, ha bajado un poquito, pero sigue siendo 100 millones de personas, que es bastante, y a nivel mundial 1.100 millones, imagínense ustedes, y prácticamente si ustedes ven las barritas celestes cómo va subiendo prácticamente la cantidad de personas que viven en precario. Así que ellos tienen razón, no está dando el ancho el sector formal para absorber absolutamente a las necesidades de los pobres urbanos. Es cierto que ha cambiado un poco la proporción, ¿no? Ha bajado la proporción de gente que vive en precario, pero el número, que es lo que interesa, la cosa no ha cambiado. ¿Y dónde están? Fundamentalmente en Asia, porque Asia es un continente que tiene muchísimos pobres urbanos. En África en alguna proporción también se está viendo y está pasando a ser cada vez más importante. Vamos a esperar que... y lo van a retar además. Bueno, de modo que es efectivo que la vía convencional de hacer casa, lo que a nosotros nos gusta y hacemos tantos talleres de viviendas sociales, lo que sea, pero falta, son demasiada gente los que necesitan nuestra ayuda y estamos quedándonos un poco fuera. En Chile, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Ustedes saben las cifras de campamentos, cómo se han disparado, las variaciones son impresionantes, incluso los datos del Ministerio indican un aumento del 40% de las familias en solamente 2 años, ¿no? Es realmente fuerte lo que está aumentando la cantidad de personas que necesita una solución y no se le está dando. Claudio decía, claro, llegamos a los 8.000 millones, perdón. Es mucha gente, ¿no? 8.000 millones. Y tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a acomodar en el planeta, porque cuando éramos poquitos, 2.500 millones, bueno, de alguna forma no importa tanto, pero ahora hay que ser muy cuidadoso en el uso del territorio, del medio ambiente, para que realmente este mundo de ciudades, esas pelotitas ahí son las ciudades de distintos tamaños, digamos, puedan ofrecer las oportunidades a esta cantidad de gente, ¿no? Más de la mitad de ellos ya está viviendo en ciudades, y en Tugurio 1.100 millones, 1 de cada 4 personas en el mundo en las ciudades vive en una forma precaria. La urbanización no es igual, como les decía antes, nosotros como América Latina tuvimos una urbanización muy temprana, ¿no? Y avanzada, que ya está casi ya deteniéndose porque ya está llegando cerca del 90-100%. En cambio, África y Asia están empezando ahora realmente a entrar a producir una cantidad enorme de población urbana y las ciudades están brotando
pero de una forma increíble, sobre todo esa mancha que tienen en el sudeste asiático, Camboya, Vietnam, China, Tailandia, en fin, Filipinas, Indonesia, India, ¿no? Están en pleno desarrollo y creando enormes ciudades, pero la que se nos viene complicada es lo de África, porque África, a diferencia de Asia, tiene una base económica muy pobre en la creación de ciudades. Entonces ya la gente está llegando a los campos, a las ciudades, pero las ciudades realmente no tienen mucho que ofrecerle para satisfacer sus necesidades. Eso está recién empezando, pero se va a poner bien complicado. Por ejemplo, Lagos de Nigeria y Kinshasa en República Democrática del Congo van a estar entre las 8 ciudades más grandes en el año 2050, con sobre 30 millones de personas. Entonces, ahí van a haber cambios muy importantes y esas dos, justamente esas dos regiones son las que se han preparado para lo que viene y nos han dado bastante material que yo lo voy a desarrollar después de cómo tratar en realidad esta cantidad de pobres urbanos y cómo manejar esa situación para que nadie quede fuera de las ciudades. El COVID-19 hizo un corte muy fuerte en el mundo, pero en América Latina, a América Latina le dio tremendamente duro. Fíjense ustedes que teniendo solo el 8,14% de la población del mundo, nos cayeron el 30% de los muertos por COVID. O sea, muestra cómo la densidad de cómo golpeó y a dónde golpeó fundamentalmente, en los más pobres. Porque cuando se les dice quédense en la casa, lávense las manos, y no tienen casa ni tienen agua, ni lugar donde lavarse las manos, no, bueno, la enfermedad avanza muy rápidamente en los tuburios, ¿no? Nos significó el COVID, por un lado, que tuvimos que concentrarnos tanto en esa tarea, que tuvimos que dejar de lado otras cosas. Por ejemplo, toda la lucha que había en términos climáticos, se bajaron muchísimo las inversiones que eran necesarias para un planeta más sostenible. Otras crisis como la violencia, las guerras, que también afloraron en ese tiempo, no pudieron, y sobre todo la pobreza no pudo ser atacada, y el Banco Mundial vio con espanto que su cifra, digamos, su curva de absorción de la pobreza que venía anticipando se pega una elevada después del COVID a causa de las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Entonces, el COVID nos hizo pensar mucho, nos hizo pensar de que estamos en un planeta que tenemos que tomar la decisión de usarlo un poco mejor y hacer mejor nuestras ciudades. Pero también nos dio una cosa bien interesante, que nos mostró otro estilo de manejo, porque antes se pensaba, bueno, las ciudades con un helicóptero, un buen mapa, digamos, uno puede trazar por aquí, para acá, en fin, desde arriba, desde una oficina con aire acondicionado, quizás un señor que sea muy capaz, es capaz de diseñar una buena ciudad. Pero el COVID nos mostró que eso no sirve mucho, ¿no? Y que en el fondo las ciudades las comunidades y los gobiernos locales y todo lo que está en la base es lo que finalmente hace posible que las ciudades crezcan. Entonces aparece este otro urbanismo que es bien sorpresivo, ¿no? Que es el urbanismo de abajo hacia arriba, ¿no? El construir las ciudades tejiendo comunidad, tejiendo localidad, ¿no es cierto?, en lugar o complementándose con una visión necesariamente ordenadora desde arriba, pero no dejarla todo digamos, al cuidado del gran pensador, ¿no? La participación, el trabajo de muchos sectores, los niveles que se van conectando. No es lo mismo cuando uno hace una intervención arriba, tiene efecto en doña Juanita, y cuando doña Juanita, ¿no es cierto?, hace algo en su casa, algo pasa también en el globo. Esa relación multinivel también se hace muy evidente en la pandemia. Entonces, como digo, de una visión muy vertical pasamos a un estilo de manejo que es mucho más de redes, mucho más chato, mucho más lleno de relaciones entre distintos actores
y sectores y niveles que lo que se hacía antes. Bueno, entonces ya Claudio lo dijo, hay un cambio de época. Primero se hablaba y es una época de cambios, pero después se dieron cuenta que era tanto los cambios que había que hacer que en realidad era un cambio de época. Una nueva época después del COVID en que tenemos que tratar de conseguir hacer ciudades más austeras, la ciudad de los 15 minutos, cercanas, ambientalmente razonables, pero lo más importante, y se repite constantemente, no dejar a nadie afuera. Y para que eso funcione, como yo les digo, más que imponer normas desde arriba, hay que hacer la pega en terreno, ¿no? Trabajando en terreno. Y en ese sentido, lo que yo les quiero desarrollar de ahora en adelante un poco, es como yo he visto que he tenido yo personalmente en mi trabajo que actualizar muchos enfoques, he tenido que profundizar o me doy cuenta que hace falta profundizar temas que son fundamentales para que se pueda construir ciudades desde abajo y quizás si tenemos tiempo identificar para dónde va la micro, digamos, y futuros desafíos que podrían salir de este momento tan interesante que tenemos en este momento. Desde el punto de vista de los enfoques, lo que hace falta es dejar de pensar en lo que los arquitectos nos gusta tanto, que son las casas, las calles, los edificios, y pensar más en la gente. Poner la gente en el foco de nuestra atención. No hay que contar las casas que faltan, sino que la gente que no puede habitar bien, que es distinto. Porque si uno está pensando en las casas que faltan, ahí nos va a importar que las casas sean buenas, y si el costo de la vivienda es un poco alto, bueno, serán menos casas, ¿no es cierto? Eso es lo que hasta ahora ha frenado la posibilidad de abrir la ciudad a todos los que la necesitan. Porque si las casas, cada uno de nosotros quiere hacer la casa mejor posible, pero como el presupuesto sigue siendo el mismo, cada vez hacemos menos casas, ¿no? Y eso es una complicación desde el punto de vista de la cobertura. ¿Cómo opera al otro lado un enfoque que mira a la gente como el sujeto del trabajo? Ahí lo que importa es que queden incluidos todos, ¿no es cierto? Y los recursos que hay se gastan entre todos los que lo necesitan. Si hay 100 personas que se toman un terreno y hay 100 pesos, habrá un peso por persona. Y se podrá hacer solamente quizás un arreglo muy precario, no sé, se comprará un poco de tiza para tasar los lotes, pero no se podrá hacer una gran casa porque es importante que todos estén adentro, ¿no? Cuando uno pone a la gente en el centro, cuesta mucho dejar afuera a algunos esperando. La misma solución que en este año se ha planteado del Ministerio de Vivienda para los campamentos y para el déficit tan grande que tenemos, no debe alcanzar a más de un 30%, un poco más de la gente, ¿no? Y eso es complicado porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el otro 70%? ¿Qué pasa con los otros que no les va a tocar, ¿no? Y entonces vienen los conflictos. El primer enfoque clásico, digamos, que es el de las casas, es un enfoque típico que en el Banco Mundial, el BID, en todo el manejo de políticas, se suele llamar las políticas que son orientadas por la oferta, supply driven, y las otras son más bien orientadas por la demanda, ¿no? por las necesidades, por lo que hace falta, que son otro tipo de políticas. Yendo más adelante incluso, desde el punto de vista de este enfoque en la gente, además nos estamos dando cuenta que es un tema de ciudad, ¿no? Que no es solo de casa. Y por lo tanto es un tema de política urbana, ¿no? Y eso es lo que hace que la inclusión sea entonces el punto básico para intentar mejorar el panorama urbano del mundo. El otro tema que a mí me preocupó mucho tiempo es esto de precario. Es muy fácil para nosotros decir qué es lo que es precario y básicamente la pregunta es, en este dibujo de un colega venezolano, ¿no es cierto? Es lo que no es la ciudad moderna, eso es precario. Entonces hay que llevar la ciudad moderna a lo precario, ¿no es cierto?, para que todo sea
se acabe la precariedad. Sin embargo, mi experiencia ha sido que no es así. En Camboya o a Filipinas se van a dar cuenta que la forma de hacer ciudad de las comunidades es siempre muy distinta, tienen otras prioridades, tienen otra forma de hacer las cosas. Incluso la gente dentro de una misma realidad puede pensar que hacer ciudad se hace de un modo A, un modo B, un modo C. Entonces, quizás lo que estamos llamando precario es lo distinto, es lo que no es igual a lo que nosotros hacemos. Y como ejemplo les pongo la foto al lado ahí de una ciudad en la India en que conviven con relativa armonía, ¿no es cierto? El que se traslada en elefante, el que tiene que manejar un tuk-tuk y el que tiene un auto o una bicicleta. De alguna forma hay que tratar de que las formas de vida en una ciudad moderna, contemporánea, que es esencialmente diversa, que las formas de vida se articulen entre sí y se complementen, más que borrarlas a todas y dejar solamente una forma que es la que a nosotros nos parece válido. Entonces, el tema de la precariedad es bien importante porque se usa mucho decir precario y uno llega a la comunidad X que se llama precaria y ellos no la encuentran precaria. Dicen, no, será materialmente, claro, es más mala la calidad material, pero no es lo que nos interesa porque nosotros estamos en un proceso distinto, ¿no? Entonces, y si ustedes dicen que es más mala, yo les digo, no es más mala, es que está empezando y es muy distinto. ¿Eh? Mi casita, que si yo una media agüita, no es que vaya a ser siempre mala, es que en este momento es así, pero va a llegar a ser mayor. Bueno, el otro tema que interesa cuando uno se mete con ese sector que nos está dando clases de cómo hacer ciudad inclusiva, que son los pobres urbanos justamente, es que ahí todo lo que se haga es básicamente de procesos más que de productos. Cuando llega un ministerio, llega un experto y dice, bueno, aquí faltan casas, pavimentos, escuelas, en fin, y las construye y se va, no pasa nada, porque lo que interesa son los procesos que están ocurriendo ahí, ¿no? Y son esos los procesos los que finalmente aseguran que en unos años, o en 10, o en 20, en 30, ese barrio realmente deje de ser precario. Entonces, hay que trabajar más, como arquitecto siento yo, el tema de los procesos. Hay que entrenar a nuestros alumnos que manejen procesos, que se sientan cómodos, que entiendan por qué se producen los procesos, porque son colectivos fundamentalmente, porque tienen que competir en un mundo en que es muy asimétrico el poder con respecto de otros, etc. O sea, el tema de los procesos hay que meterlo junto con lo que llamamos nosotros, digamos, podríamos decir los productos, los outcomes versus los outputs. Nosotros estamos muy entrenados en producir cosas concretas, pero no en generar estos procesos. Y eso hace falta hacerlo. Les pongo un caso, por ejemplo, nada más para ilustrarlo, el campamento Che Guevara en el tiempo de Allende. Era un campamento combativo, muy conocido. Después vino el golpe, bueno, ahí se acabó el Che Guevara, por supuesto, y se pasó a llamar Santa Anita, pero se construyeron unos bloques que ya estaban pensados en el Che Guevara, pero finalmente la gente que está en esos bloques no son necesariamente todos los combativos del Che Guevara, sino que llegaron otra gente que se trajo de afuera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que hicieron un mural en que cuentan su historia, y ahí en la historia está la Santa Anita, está el Che Guevara, está todo. De alguna forma es un proceso que se dio en la historia y que ellos recuerdan y que hace y los vincula, ¿no es cierto?, entre sí en una forma importante. Entonces, procesos con historia, procesos con futuro. Lo que uno ve que está pasando en Centroamérica, por ejemplo, en términos de la ayuda que está... A ver, Uruguay ha sido el centro del cooperativismo en nuestra Latinoamérica, ha desarrollado mucho el cooperativismo.
y ahora está ayudando a estos pueblos en Centroamérica a que se realicen proyectos que tengan esa mirada, ¿no es cierto?, de trabajar en colectivo, y se están logrando cosas muy interesantes en ese sentido. Bueno, y esto quizás se sale un poco, pero me parecía interesante en este tema, porque me llamó la atención en Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia, como un pueblo como los mongoles, que son tradicionalmente pastores, ¿no?, y que tienen esta vivienda tan bella, que es el ger o la yurta, algunos la llaman la yurta, que es esta vivienda que no es una vivienda, no es un bien inmueble, porque no está atado al suelo. Incluso ahí tengo un detalle, ¿no es cierto?, de cómo con piedras tienen que amarrarlo porque el viento llega y se vuelan las casas, ¿no? Entonces, cómo esa forma de vida tan distinta a lo que estamos acostumbrados, no se nos habría ocurrido a nosotros que una carpa puede hacer, ¿no es cierto?, una casa, y sin embargo es la forma de vida en que eso se está dando ahí. Y entonces, cuando llegan a la capital, esa transición se va convirtiendo, porque hay algunos que ya están en una época y una forma de vida más asentada, pero también están aquellos que están pastoreando durante ciertas estaciones y en otras se van a la capital y viven ahí. Entonces esa mezcla entre la vivienda estable y la vivienda mueble, ¿no?, es muy interesante, y a mí me pareció que también muestra, ahí está una foto de la ciudad, en que hay la parte dura, digamos, pero también están las zonas ger, que las zonas ger cambian según la estación, porque todos estas redondelitas que se ven abajo se van al campo, ¿no es cierto?, y vuelven, y de alguna forma la ciudad concilia, ¿no es cierto?, el pasado, la tradición de ese pueblo con lo moderno, ¿no? Esos son procesos muy vívidos, muy claros. ¿Quién debe liderar los procesos? Mire, cuando uno trabaja, por ejemplo, en ciertos países de África o de América Latina, incluso en este caso en Cochabamba, Bolivia, se encuentra con comunidades muy pobres, no se imaginan que pueden llegar a liderar su propio proceso, están como esperando a ver qué va a pasar, qué les va a llegar, ¿no? Yo la única experiencia que tengo es que los únicos que pueden liderar procesos sanos son la propia gente. No somos nosotros, no son los curas, no son los expertos, no son los alcaldes, son la gente. Hay que empoderar a la gente para que se haga cargo de su propio proceso. Y en eso hemos aprendido mucho de África, porque África tiene una metodología pero estupenda, en que ha hecho realmente que grandes conglomerados de comunidades urbanas del África subsahariana y sobre todo de la parte angloparlante se han organizado y han llegado a niveles increíbles. Ahí, por ejemplo, en el centro está Rose, que es una dirigente que era de una comunidad y que hoy en día en Naciones Unidas abre la boca y dicta cátedra y todo el mundo la escucha porque se ha empoderado en tal forma. Es la primera que le paró el carro a los gobiernos y dijo: córtenla con llamarnos beneficiarios, nosotros somos socios de ustedes o partners, pero no queremos ser beneficiarios de las migajas que ustedes nos tiran. Y los tipos las escuchan, ¿no? Los escuchan y realmente porque tiene argumentos, tiene peso. Arriba está, nada más que puse en Namibia porque me pareció tan significativo, hay una ceremonia de apropiación del suelo. Cuando uno va a empezar una construcción en muchos países de África, está esta ceremonia que se llama ground breaking, en que toda la comunidad corre a pie desnudo sobre la tierra para apropiarse de ella y hacerla propia, ¿no? Y en ese momento ya se puede construir porque ya dejó de ser del dueño anterior, ya es de la comunidad. ¿Cómo se van tejiendo entonces las tradiciones antiguas con las nuevas necesidades para ir entonces avanzando? Bueno, el arquitecto o cualquier profesional que entre a trabajar con ellos es muy distinto. En lo rojito de arriba está la forma clásica nuestra,
en que podemos tener una propuesta, pero después en el proceso de construcción nosotros tenemos 1, 2 o 3 intervenciones y fundamentalmente son intervenciones para controlar las obras y para ver que las cosas se hagan bien. En los procesos uno se acompaña permanentemente, ¿no? Es un acompañamiento en que a cada rato va absorbiendo las preguntas, las dudas de la gente, va ayudando a que vayan resolviendo sus cosas. Tiene que estar mucho más ahí, ganarse la confianza y naturalmente que las competencias blandas ahí son mucho más importantes, ¿no? Es la capacidad de negociar, de resolver conflictos, de poner de acuerdo es fundamental, ¿no? Si uno no logra eso, porque recuerdo en una obra, en una renovación urbana en la India, en que todos los días el arquitecto me dijo, mire, yo me voy, yo no sirvo para esto, porque esta gente, cada vez que ayer decidimos que vamos a entrar por aquí, la puerta vamos a poner ahí, la ventana allá, al otro día se peleó el señor con la señora al frente y quiere la puerta por el otro lado y tengo que hacer todos los planes de nuevo y esto no funciona. Porque era claro, nosotros necesitamos en un momento congelar el plano y que se haga, ¿no? Pero la gente es mucho más flexible entonces si uno no tiene la habilidad para manejar y conducir esos procesos, la verdad es que no hay mucho futuro para adelante. Aprendizaje mutuo, y ahí directamente me voy a la escuela, ¿no? Porque eso es fundamental. Hay que aprender a hablar el mismo lenguaje, aprender los códigos de unos y otros, porque no se puede llegar ahí con un día hacer un taller sobre el campamento X, llegar con autos 4x4, ¿no es cierto?, instalarse y sacarle fotos a toda la gente, y mientras más sucia esté, más fotos hay, ¿no es cierto?, y después uno se va a su casa y hace su proyecto. Eso no sirve. Ellos mismos nos han dicho, mire, si quieren trabajar con nosotros, vénganse, ojalá en el Transantiago como tenemos que venirnos nosotros, quédense a almorzar, siéntense con nosotros, con los niños, escuchen cómo vivimos, escuchen nuestros problemas, pero no nos traten así como turistas sociales, porque eso no nos interesa. Bueno, este es un caso de Sudáfrica en que hay una línea de taller más o menos permanente, en que los jóvenes se van a vivir al Tugurio, digamos, que es la comunidad en Rumsik y en Johannesburg, y entonces se produce... ¿No funciona? Ya, gracias. Bueno, entonces a veces el trabajo es en la comunidad y a veces es en la universidad. La idea es que se vayan entonces entendiendo y comprendiendo los códigos de uno y otro lado, y entonces de alguna forma se cree la conexión entre lo que sabe hacer el arquitecto y lo que sabe hacer la comunidad, ¿no? Y llega un momento en que realmente pueden funcionar juntos, ¿no? Esos son los talleres que ya al final se han construido juntas las soluciones. Bueno, el tema del suelo, ¿para qué les digo lo complicado? Que eso sí que es un lío. La gente pobre no tiene acceso al suelo porque el suelo es caro, está en manos es un muy buen negocio, ¿no es cierto? Y es escaso, tan escaso que incluso el Ministerio de Vivienda está con problemas para hacer casas porque no consigue terreno. Tradicionalmente lo que se hace entonces como comunidad es ocupar los suelos que los demás no ocupan. Y las líneas del tren han sido digamos, no solo la línea del tren, sino que los metros para allá y para acá, ¿no es cierto? El trazo de la línea del tren ha sido en todo el mundo el lugar donde se instalan la gente pobre buscando como solución. También por supuesto en los terrenos inundables, vamos a verlos después, o simplemente se toman un terreno. Es complicado esto del terreno, miren, porque bienes nacionales, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, tiene grandes reservas de terreno, las tiene guardaditas, pero igual se las toma la gente, porque la gente dice, bueno, si está ahí el terreno, pues, sin que nadie le use, ¿a quién le hace mal que yo ponga mi casita, ¿no? Han llegado, sí,
prácticas mafiosas, como es la venta, las ventas piratas, ¿no? Gente que se hace de terrenos que no les pertenecen y las venden a 1 millón, 2 millones de pesos, y la gente paga y jura que está comprando un terreno, y la verdad es que no es así. Hoy día mismo, bueno, sí, hoy día mismo le agregué esta foto porque la saqué de la televisión en la mañana, un desalojo gigantesco en Antofagasta de un terreno que a uno le entra la duda, porque claro, está mal, ¿no? Pero el padre Van der Res siempre dice, o decía, porque ya falleció, decía, el pobre o vive fuera de la ley o se muere dentro de la ley. Porque hay muchos pobres que no pueden vivir de acuerdo a la ley. Y entonces a mí me parece que una discusión que está pendiente es la diferencia entre lo que es ilegal y lo que es ilegal y lo que es legal o legítimo. Es legítimo que la gente que no tiene dónde poner su cabeza en el suelo, en un lugar para poder descansar en la noche, no pueda tomar prestado por un tiempo, por ejemplo, un terreno, aunque no necesariamente hay que apropiárselo, pero hay un tema de transitoriedad, de resolución de los problemas inmediatos, que hay que darle una pensadita. No puede seguir siendo el suelo una mercancía así tan sujeta digamos, a la ganancia de una plusvalía, sino que tiene que también considerarse que es un bien natural que tenemos todos, como el aire y el agua, ¿no es cierto?, que necesitamos para vivir. Necesitamos estos 8.000 millones de gente en el planeta, en alguna parte tenemos que poder poner los pies. Y eso tiene que estar de alguna forma posibilitado. No puede ser que no se pueda posar uno sobre el planeta porque la tierra le pertenece a un señor que está haciendo un negocio. Son cosas que hay que pensar, no son tan fáciles, por cierto, pero ahí están. Los suelos no aptos. Ahí arriba ustedes ven en el cuadradito de arriba Guayaquil, sobre el río Guayas, cuando la gente ya en la tierra no las dejan estar, se van al agua, ¿no es cierto? Y construyen estos palafitos. Los palafitos son la vivienda más común que yo he encontrado en todo el sur global, básicamente en Asia, que es muy húmeda, ¿no es cierto? Y en general la gente vive adentro de los pantanos y del agua, porque ahí nadie los va a cuestionar por el momento. Y con la misma vida en esos lugares van consolidando terreno. Como ustedes ven al lado, poco a poco nos falta el concejal que en una elección les ofrece una camionada de tierra y les va entonces rellenando, y de pronto entonces esos humedales se han convertido en tierra firme. Entonces viene la discusión de quién es esa tierra. Teóricamente todo el agua es de la Armada en todas partes, pero los pobres dicen, pero si nosotros hicimos esta tierra, nosotros la construimos con nuestra basura, con las camionadas de tierra que trajimos, así que ¿por qué vamos a tener que pagar por ella? Bueno, son discusiones que están ahí dando vueltas. En Camboya, por ejemplo, esta población me pareció estupendo. Es una población que tiene dos caras. En verano es de 2 pisos y en invierno o en las épocas de inundaciones de 1 piso, y se olvidan de lo que pasa abajo y simplemente andan en bote por entre medio de las casas, ¿no? Y realmente la casita de arriba está hecha para eso. En invierno se vive arriba, en verano se tiene una pieza más para poder entonces tenderse o tener algunas actividades. O sea, la gente maneja bastante bien la estacionalidad del suelo, bien creativo. Aparecen entonces esquemas de tecnologías y habilidades que nosotros no tenemos en el lado convencional, porque somos mucho más rígidos, y que vale la pena darles una mirada. En Asia yo encontré, y me parece importante que ustedes le den una pensada, arreglos mucho más racionales de ocupación del suelo que lo que tenemos acá. Acá lo único que se nos ocurre hacer es dar
títulos de propiedad individualmente a cada persona. Y con eso vamos cortando en pedacitos la ciudad, en pedacitos chiquititos. Y cuando llega el momento que hay que hacer una intervención más masiva, ahí viene el problema, porque hay que reunir de nuevo esos sitios y es una complicación enorme conseguir un paño donde uno pueda hacer una intervención mayor. Entonces la transitoriedad y lo temporal es parte de esta realidad de la pobreza y tenemos que saber trabajar con ella. Por eso hay arreglos como permisos temporales en que uno, si esas personas que están ahí debajo del viaducto, no es que se les dé la propiedad de ese terreno, sino que se firma un papelito que dice, mire, por este año o hasta fin de año usted va a poder vivir tranquilo aquí. Pero mientras tanto vamos a ver viendo cómo vamos a solucionar el problema. La cesión de uso de la tierra que pertenece al Estado también es muy común. Por ejemplo, en Mozambique nosotros teníamos un proyecto bien interesante que la tierra es del Estado, pero uno le asignan el derecho a usarla, que puede ser por tiempos determinados, ¿no es cierto?, o permanente, hereditario o no, todo eso se puede arreglar. Pero el suelo sigue siendo del Estado o del municipio, de quien sea, y el uso sí que es privado y da garantía de que uno va a vivir tranquilo. El alquiler, bueno, y la propiedad comunitaria que a mí me parece fundamental porque la estamos borrando. Fíjese, en México había una tradición de propiedad colectiva, en muchos en los pueblos altiplánicos también. Y nosotros nos estamos, en Perú también he encontrado bastante de eso, los estamos forzando, metiéndoles el bichito, mire, no, asegúrese que usted tenga su título propio porque lo único seguro y estamos matando quizás un sentido de colectividad que es bien importante para muchos otros aspectos, ¿no?, de la vida urbana. Bueno. La consolidación física de la ciudad es increíble. Esto es un caso. Lima es un mostrario muy, muy interesante porque Lima es una de las ciudades que en el próximo. A ver, tenemos 4 ciudades grandes en América Latina y el Caribe: Ciudad de México, Sao Paulo, Río y Buenos Aires, ¿no? Las demás son bastante más chicas. Pero Lima y Bogotá van a entrar a ese ranking de megaciudades en un tiempo más. Sin embargo, si ustedes miran a la periferia de Lima, ahí el que le falta una casa se pone arriba de un cerro como quiere y la gente está organizada y está entonces creando esta ciudad de la periferia que es bien notable. Van poniendo sus casitas, con el tiempo le van arreglando los caminos, etcétera. Si logran, se les dan sus servicios, sus títulos de dominio y finalmente se conectan de alguna forma con la ciudad, ¿no? Y aparece esa ciudad que está en la foto aquí del lado, ¿no es cierto?, en que hay muchas situaciones. Hay gente que está empezando, hay gente que ya tiene 2 pisos, uno que tiene un local, etcétera, hasta que se consolida ya en una forma más densa la ciudad. Entonces la ciudad, igual que la vivienda, también es incremental en estos esquemas de autoalojamiento. Otro tema, el espacio público. El espacio público, yo he observado que, y fíjense que hemos tenido conversaciones muy interesantes con Raúl Merotra, el arquitecto que, digamos, realmente representa un pensar bien interesante dentro de la arquitectura actual, y estábamos totalmente de acuerdo. Él es indio, la verdad, ¿no?, de origen, pero igual es de Harvard, así que yo suponía que iba a ser más duro en sus apreciaciones. Sin embargo, él estaba descubriendo lo mismo que hacen los pobres. Que es mucho más racional no estar limitando los espacios públicos, sino que dar flexibilidad. A veces son privados, a veces son públicos, a veces pueden ser una cancha para jugar cricket y en la tarde puede ser un lugar donde se realiza un matrimonio. ¿Por qué estar cerrando y poniéndole carteles, ¿no es cierto?, y cercos a los espacios públicos? Sino que hay que pensar en una ciudad mucho más líquida, ¿no?
Y en ese sentido, en el caso de Kibera, que es uno de los tugurios más grandes que hay en África, también hay momentos en que la gente saca y vende, ¿no es cierto?, frente a sus casas, y es una feria. Y cuando se acaba la feria guardan las mesas y los pescados, ¿no es cierto?, no sé dónde los guardarán, y pasa a ser entonces terreno privado nuevamente. En el caso de la India, ¿no es cierto?, la venta, yo he visto que a la salida del templo, cuando termina la ceremonia religiosa, la gente informal se coloca y vende, y los camiones esperan hasta que pasa ese momento, han hecho sus ventas, se retiran, entonces vuelve a ser calle, ¿no? Esa posibilidad de ser flexible y tener usos secuenciales parece bien importante. En el caso de este espacio común en Filipinas, que era solo una estructura de palitos, ¿no?, pero que en ciertos momentos viene toda la comunidad y la techa cuando necesita hacer una reunión, y si no, bueno, ahí está para que la gente sepa que ahí pueden ocurrir cosas, ¿no es cierto?, porque de alguna forma simboliza lo colectivo. Y al otro lado, que me parece notable, porque es mi amiga Savita, que es una lideresa de India, que encontró que los baños públicos que son en la India, muchas partes no hay baños en las casas, sino que la gente va a hacer sus necesidades como en un equipamiento, podríamos decir, vecinal, ¿no? Y entonces están estos espacios, estos baños comunales, que son bien complicados porque generalmente nadie los cuida, etcétera, y están en muy mal estado porque la gente es bien, como están en la calle realmente, y no. Entonces ella descubrió y propuso al municipio que en vez de hacer solo el baño, que es el piso de abajo, puso arriba una sala de fiesta. Entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo una sala de fiesta? Claro, porque con ese dinerito que ella arrendaba esa sala, ¿no?, quizás no es tan elegante casarse arriba de un baño, pero si uno no tiene otra posibilidad, porque las casitas en la India son muy chicas, o la fiesta de 15, o lo que fuera, un funeral, con esa platita con que se arrendaba, ella lograba tener una cuidadora que entonces podía mantener el baño adecuadamente. Son esas pequeñas historias como que se le ocurren a los pobres porque tienen tan poco dinero, porque si no, no se les ocurriría, ¿no es cierto?, que nos debieran hacer pensar. Bueno, ya estamos llegando casi al final. La información. Importante, información es poder, descubrieron los pobres. Mientras nosotros nos guardemos la información y no se las pasemos, es muy probable que los tengamos siempre sujetos a lo que nosotros les decimos. Entonces, lo primero que ellos exigen es ponerse en el mapa, dicen, porque muchas veces en el mapa de las ciudades no aparecen los sectores informales, ya como que la ciudad se acabó. Me acuerdo una vez que estábamos parados en medio de un tugurio, decía, y sin embargo ahí decía límite urbano, y ahí se acabó la ciudad. Y uno veía para allá como seguían las casas, pero no se colocan, porque si no se colocan, quizás el alcalde piensa que no existe, ¿no?, que no le hace falta hacer algo para arreglarlo. Entonces, información es poder, y eso se dieron cuenta la gente, y todo lo que sea información tiene que ser cercano, pegado ojalá a la muralla. Me acuerdo que eso fue en Ciudad del Cabo, que había en una mediagüita, habían ellos, querían despejar un terrenito para poder poner un lavadero, y entonces la discusión con fotos en una forma gráfica que la gente entienda, ¿no es cierto?, qué es lo que tan difícil para ellos a veces es leer un plano y entender qué es lo que dice. Información, hay que entregar mucha más información a las familias mismas. Con 1.100 millones de... ¿cuántos? 1.100 millones, los números me enredan, ¿no?, de pobres. No podemos estar haciendo un experimento piloto aquí y otro allá y decir estamos arreglando el problema. Aquí hay que irse a la masa, hay que difundir.
que una experiencia piloto puede ser valiosa, pero tiene que poder contagiar y crear una pandemia para que realmente se replique en muchas otras partes. Si no, no hace sentido con ese número de gente pobre que tenemos. Entonces, lo que se recomienda desde los organismos africanos que están trabajando esto es la difusión en red. Por ejemplo, tienen un sistema muy simple para los intercambios a nivel de las comunidades pequeñas, que son justamente los intercambios, ellos los llaman exchanges, que simplemente van una comunidad que va a construir unas casas de adobe, por ejemplo, va a visitar a otra comunidad y con ella hace las casas de adobe, aprende todo lo que tiene que aprender y después vuelve y regresa a su lugar de origen. Eso ha funcionado muy, muy bien porque el hecho de tratar de transmitirlo en una forma más, por ejemplo, en talleres y tales, no es tan efectivo como que la gente realmente se junte y construya con los otros y converse y haya un flujo no solo de conocimiento, sino que también de afecto entre los pares que se van transmitiendo estas cosas. Esa es una técnica que ha funcionado bastante bien y yo he participado en varias de ellas y termina generalmente con una gran fiesta. Ahí son las mujeres las que la llevan, ¿eh? Las mujeres metidas en el mundo de lo informal han sido fundamentales, un recurso formidable porque tienen una energía y una empatía entre sí y un entusiasmo y una perseverancia para molestar hasta conseguir un terreno, por ejemplo, que es increíble, ¿no? En Zimbabue me tocó ver después de una tremenda no matanza, pero digamos quema de tugurios que se organizó en ese país, que las mujeres se organizaron y hincharon hasta que consiguieron que el gobierno tuviera que asignarles terrenos donde la gente se podría volver a instalar. Los hombres a veces se pierden la paciencia y no les gusta eso, pero las mujeres son realmente muy, muy fuertes en eso y tienen esa energía de terminar esa construcción de esas casas que hicieron ahí atrás, ¿no es cierto?, con una tremenda fiesta en que realmente se siente que están creando ciudad inclusiva. Más sofisticado es este esquema. Por ejemplo, hubo en Tailandia, digamos que en Bangkok, le dicen la Venecia del Asia porque está cruzada de canales, ¿no? Y junto a los canales viven muchos de estos tugurios, se han asentado ahí porque justamente son terrenos que están bien ubicados, pero que la gente de clase media no va a ocupar. Entonces, los campamentos, los tugurios de canales son una realidad muy fuerte en toda esa zona del sudeste asiático. Bueno, los hombres optaron por protestar cuando llegó la orden de erradicarlos porque estos canales estaban en mal estado, había que hacerle mantención. El municipio dijo, ya, la gente para afuera porque hay que ponerles calles por los lados y tenerlos limpiecitos y para que no se produzca un problema urbano, que era bastante entendible. Pero se produjo entonces una gran reacción, protestas, pero las mujeres dijeron vamos a buscar por otro lado. Inventaron un proyecto piloto, que es el que está allá abajo, ¿no?, en que ellos que está la foto al lado, donde lo visité, se construyen unas casas muy apretaditas, ¿no?, pero dejan un bandejón y limpian el canal y entonces puede pasar la lancha del municipio, el camión de la basura es una lancha que va recogiendo la basura de un campamento a otro, etcétera, y entonces se resuelve ese problema. Lo interesante es que no quede ahí en la situación piloto, sino que cuando empieza a funcionar, el municipio lo mira y dice, mire qué buena idea, hagámoslo de nuevo en otra parte, y finalmente replicando y corrigiendo los aspectos inadecuados o que son perfectibles, llega a convertirse este primer piloto en un programa público, ¿no?, en que realmente ya hay subsidios, hay apoyo de infraestructura y todo, pero que nació de una experiencia que hace un grupo de pobladores que simplemente que
tienen el entusiasmo digamos, para atreverse y llegan a entonces establecer este programa para todo Bangkok, para toda Tailandia. Pero no solo eso, porque en función de que es en red, en Yakarta, que pasa lo mismo, que están los tugurios a la orilla con otra interpretación, pescan esa idea, ¿no es cierto? Y en Yakarta pasa lo mismo, el municipio dice ya, para afuera todos los asentamientos, dicen, miren lo que hicieron en Tailandia, hagamos lo mismo. Y entonces se produce, ¿no es cierto?, este es el tugurio antes de su intervención, en que la gente se retrotrae hacia atrás y limpia los lugares cercanos al canal. Y en este caso, con un fin turístico, ponen pequeños lugares para tomar el café, etcétera, y logran que se convierta un problema en una solución, incluso con sus murales, etcétera. Y hoy día en Yakarta es un atractivo ir a visitar estos lugares que la misma gente ha logrado arreglar, ¿no es cierto? Y que resuelven entonces el problema urbano, pero también el problema de la gente. Bueno, ¿qué hay para adelante con toda esta lata que les di? Yo les propongo lo siguiente, mire, ya que tenemos estos migrantes que nos tienen algunos tan preocupados, miremos adentro la mochila de ellos, porque cada uno de estos migrantes, sean de Venezuela, sean de República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia, lo que sea, traen probablemente en la cabeza la idea de cómo ellos hacían ciudad en sus países. El rancho venezolano, no sé si alguien de ustedes ha estado en Caracas, en los ranchos, son increíbles cómo han logrado una densidad impresionante y cómo han organizado y ocupado las quebradas, ¿no es cierto?, con viviendas sólidas y bastante buenas. En Colombia, ¿para qué decir? Ahí está la media agua de 3 pisos, que me encanta cómo la inventó un colombiano para poder vivir entonces con su señora y su suegra en el mismo lugar. En República Dominicana, la característica cuando uno llega es que hacen todo, pero con bloques de hormigón y muy duro, porque pasan los huracanes y se llevan todo lo que no está firme. Así que esos tipos saben construir sólidos, ¿no? En Perú, bueno, hay otras gracias. En Bolivia me encanta a mí cómo surge solo y espontáneo la construcción en mingas, de trabajar juntos, de hacer autoconstrucción todo el altiplano tiene muchas técnicas de ese tipo. ¿Por qué no aprovechar todo eso, no? Nosotros que nos hemos quedado medios pobrecitos después de nuestras políticas neoliberales que nos mataron un poco la posibilidad de la gente de construir sus propias casas, ¿no? Porque se decía que la vivienda es un bien que lo construyen los que saben construirla, y ustedes no saben construirla, son las empresas. Así que junten plata y cómprenle a las empresas las casas y no estén tonteando haciéndolas ustedes mismos, ¿no? Entonces nos hemos quedado un poco pobres con nuestras tecnologías propias, endógenas. Aprovechemos lo que nos llega, armemos redes y empecemos a bajar las fronteras y a pensar en un continente latinoamericano que tenga un hábitat, que tenga algún sentido, ¿no? En que podamos compartir nuestros saberes y nuestras destrezas. Y quién sabe si en este mundo que se ha convertido en una especie de archipiélago de ciudades, en que ya en el Asia tenemos una organización de una cantidad de 230 ciudades organizadas en red ya, trabajando juntas. En África, estas fundaciones que yo les decía que están activando a las comunidades, ya llevan redes que prácticamente llegan de Asia hasta Brasil. ¿Por qué no nos incorporamos a eso? ¿Por qué no nos metemos con nuestras redes también para pensar más allá de nuestras fronteras? Ya no en cómo arreglamos el problema de los campamentos de Santiago o de Chile, sino que cómo arreglamos el sur global, completo, ¿no? Y eso significa
que los estudiantes empiecen a pensar más allá de las fronteras también, ¿no? Y que los profesores traigamos temas también que no son necesariamente tan locales, para que vamos viendo que, porque es interesante, 1.000 millones de pobres que están esperando, es una buena clientela para que si no encuentran trabajo aquí, probablemente en alguna parte de allá los van a necesitar y apreciar muchísimo, ¿no? Entonces pensar en ese sur global como un desafío del arquitecto del futuro, ¿no? No quedarnos con lo que está pasando en Chile solamente, sino que ampliar la mente. A mí me ha servido mucho eso, para entender incluso mejor mi propia tierra, ¿no? Porque uno sale y ve otras culturas y otras formas de ver las cosas, también entiende mejor la propia. Si nunca ha salido, no se da cuenta cuáles son los rasgos típicos. Entonces, a mí me parece que eso es una posibilidad, ¿no? No sé, tengo no sé cómo andamos de tiempo, ya estamos cerrados. Pero tengo, cortita nomás, dos slides que quería pasar. Sobre las competencias, porque ya que estamos en una escuela de arquitectura. ¿Qué me pasó a mí en el fondo? Profesionalmente me sentí cuando partí que tenía un buen bagaje, sobre todo en conocer lo que pasaba en mi sector, una capacidad de propuesta bien robusta, un perfil profesional más o menos, no más en lo conceptual, porque ya voy a explicar por qué. Porque era bastante intuitivo, no había estudiado mucho, ¿no? Por qué hacer las cosas. Pues en el fondo tenía una capacidad de propuesta, pero no tan buena de respuesta, ¿no? Y en ese sentido veo que lo académico, y sobre todo en el nivel urbano, no entrega mucho, porque se ha despegado del compromiso de servirle a la acción, ¿no? Sino que es muy bueno para la denuncia, para detectar problemas, para detectar las causas de los problemas, para torturarse muchísimo, pero cuando llega el momento de entregarle armas al que está actuando, no hay mucho que le entrega. Entonces yo creo que en el bagaje conceptual de nuestra profesión ahí hay algo que hay que cambiar. Hay que realmente crear una teoría y unos conceptos que sean más útiles para que podamos entonces nutrir mejor nuestro perfil profesional en la acción, ¿no? Para adelante lo que yo veo es un profesional mucho más integrado. Podríamos decir que el doctor que está en la consulta y ve un tumor extraño, claro, tiene que seguir atendiendo a la señora, pero en la tarde quizás va a la casa y revisa los libros a ver qué dice de esos tumores, o le pregunta al experto o consulta, ¿no es cierto?, recurre para poder entonces a la otra poder tener una respuesta más certera y efectiva sobre esa patología que le apareció. Eso no nos acostumbra, no lo hacemos nosotros, o muy pocos lo hacemos, ¿no? Nos encontramos con un problema, creemos muy fácilmente encontrar la respuesta y nunca nos preocupamos de chequear si realmente ha resuelto el problema, si ha sido efectivo el problema. Entonces yo pienso que en ese sentido necesitamos un profesional que tenga una base conceptual por lo menos inquieta, ¿no? No necesita saberlo todo, pero saber dónde buscar, ¿no? A mí muchas veces en las tardes, después de estar en terreno todo el día en Indonesia, donde sea, en el lugar donde se estaba alojando, tenía que ponerme a estudiar y a consultar una serie de gente para poder dar una respuesta. Pero eso se aprende porque habría sido mucho más fácil pensar que yo tengo todas las respuestas. Entonces creo que es un perfil profesional que tiene una mejor base conceptual, porque está mejor alimentada por lo académico, y que además incorpora, y en eso me parece importante, la visión de terreno, ¿no? Lo de terreno no se aprende en los libros, eso hay que ir, hay que realmente empaparse y ponerse las zapatillas y recorrer y aprender en el barro con la gente. Es muy difícil aprenderlo solo académicamente. Entonces creo que con un buen apoyo académico agregando esto del conocimiento del terreno, creo que podemos tener un profesional
que sea una especie profesional claustro-campo, en términos de que como los monjes de la Edad Media, ¿no es cierto?, en parte oraba y en parte estaba plantando en el campo. Aquí tenemos que estar en parte, ¿no es cierto?, con la cabeza un poquito más preocupada de tener buenas teorías y buenos conceptos y saber cuándo nos faltan, que es mucho más importante que tenerlo, es saber cuándo nos faltan los conceptos para poder actuar bien. Porque si no logramos hacer efectivos, porque hasta ahora nadie... Mire, a mí me tocó en Camerún por primera vez trabajar con un grupo de científicos que tenían todo lo que es el grupo de control, y población objetivo, y comparaban resultados, etcétera, etcétera. Me di cuenta que nosotros eso no lo hacemos. Simplemente actuamos y después no nos inquieta mucho saber si eso que hicimos realmente produjo lo que esperábamos. En este caso era un programa contra la malaria. Se suponía que si le ponían las ventanas y las puertas más cerraditas no iban a entrar los mosquitos y picar a los chicos. Resulta que no era así, porque entraban los mosquitos por otro lado, ¿no? Y eso se probó con una población objetivo que no cambió fundamentalmente respecto de la de control. Entonces yo creo que ahí hace falta meter un poco más de cabeza, ¿no? Eso es lo que les quería proponer como idea hacia el futuro. Y espero que les haya interesado y que algunos de ustedes se entusiasmen a trabajar en el sur global. Creo que es fascinante llegar a esos lugares y sobre todo África nos espera, hay muy pocos profesionales y hay muchas necesidades. Gracias. Vamos a tener que ir dándole al micrófono. Claro. Primero que todo, me gustaría, Joan, agradecerte por esta interesante conferencia que me recordó a las mujeres que tú misma mostraste, esa fuerza, esa insistencia, esa paciencia que se ve en tu trabajo, de trabajar con comunidades vulnerables que buscan vivir de forma más digna en las ciudades que les ha tocado estar. Así que muchas gracias por mostrarnos esa experiencia, muy bonita. Bueno, yo tenía también preparado unas preguntas y que me fueron también surgiendo. Y la primera de ellas era, bueno, con respecto a los asentamientos, porque creo que nosotros en las ciudades de hoy, y sobre todo en la ciudad de Santiago, tenemos los mismos problemas que te ha tocado a ti trabajar no solamente en Chile, sino que también en el extranjero, y es interesante ver que esto es un problema global, digamos, no es un problema puntual que tenemos. Y que darle una solución es muy difícil, va a seguir aumentando, vamos a seguir teniendo cada vez más problemas de asentamiento, de gente vulnerable y también más indigencia en las calles, ¿ya? Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que creo que finalmente los campamentos, los asentamientos urbanos más vulnerables tienen la oportunidad de ser organizaciones, de ser pequeños pedazos de ciudad. Tú mismo lo contabas, la experiencia está con ellos no solamente tienen una vivienda, sino que tienen mucho más. Tienen su iglesia, tienen su centro comunitario, tienen su comedor común, y creo que uno de los grandes problemas que tenemos también con la falta de un proceso, o la falta de cuestionarnos, digamos, cómo funcionamos, es que, al menos en las políticas públicas que yo conozco, que son las de nuestro país, pensamos en una solución puntual, dar vivienda. Y muchas de la gente que a mí me ha tocado conocer, que han estado, que eran parte de esos campamentos vulnerables, etcétera, que tenían una comunidad, cuando llegan a esa vivienda que les proponen, pierden su comunidad, que creo que es lo que los protegía, los hacía más seguros, les daba esos espacios de ciudad. No sé cuál es la pregunta exacta, si es cómo afrontar, digamos, esas, porque claro, lamentablemente las políticas de gobierno son hacer vivienda, y no es hacer pedazos de ciudad, que finalmente es lo que piden muchas veces estos asentamientos urbanos, y yo creo que finalmente los que sí han sido
exitosos son los que sí lo tienen. Y creo que uno de los graves problemas que tenemos hoy nosotros con todos los decretos de vivienda, digamos, que no generan ni muchos espacios públicos, ni espacios, ni pedazos de ciudad, que creo que es una de las complejidades que están claras. Y en ese mismo sentido, voy a sacar el tiro con una segunda pregunta para pasar el micrófono, es con respecto a la indigencia. Porque los campamentos yo creo que hoy en día al menos son un poquito más fáciles de solucionar porque son comunidades que se organizan, logran, si son movidos y logran generar comunidad, logran llegar a conversaciones con el Estado, etc. Pero la indigencia es algo que nosotros ha ido aumentando a números un poco ya bastante siniestros, digamos, y nosotros en los últimos números que uno encuentra dicen que tenemos alrededor de 20.000 personas viviendo en la calle en indigencia. La solución a eso, cómo se ha abordado, digamos, en otras partes del mundo, en otras comunidades, porque, claro, el no vivir en comunidad y no ser una asociación es mucho más complicado y es algo que nosotros ha ido presentando los números en nuestras ciudades y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestras ciudades es la gente que tenemos viviendo en la calle. Ya. Que no escucha. Claro, vuelvo a la idea de que hay que poner el foco en la primera pregunta, el foco en la gente y no en las cosas, ¿no? El campamento para mí es una solución habitacional que se dio a un grupo para algo que no tenía otra forma de resolver, ¿no? Y lo primero que uno espera es que se respete ese rol, digamos, ¿no? Cuando ya la gente siente que por ser un campamento es algo no legítimo, etcétera, etcétera, entonces, claro, empieza a desarmarse ese proceso que es tan importante. El proceso, para mí, es lo básico, ¿no? Y eso se puede empezar con un grupo tan pequeñito y débil, pero increíble como florece, digamos. Por ejemplo, la capacidad de las mujeres para hablar y pararse y convertirse en lideresas cuando al principio no se atrevían ni siquiera a ir a una reunión. Hay que tener paciencia. Una de las cosas que yo aprendí, por ejemplo, cuando llegaba en la India, ya había un proyecto que en tal fecha iba a entregar tantas casas. Y resulta que no había ni una. Yo decía, pero bueno, y era gente de una buena comunidad. Entonces, pero ¿y qué? Si ustedes firmaron, pues sí, pero resulta que no necesitamos casa, pues necesitamos un baño común como el que vieron. Bueno, pero es que el proyecto decía esto y eran plazos y fechas, no, pero nosotros es que cambió la cosa. O sea, ellos, y si tú le dices, bueno, ¿y los plazos? Bueno, los plazos que la comunidad todavía no está preparada para hacer esto, ¿no? O sea, hay que tener mucha paciencia para entender los procesos que son lentos, y ese es el gran problema que tienen, por ejemplo, los grandes proyectos del Banco Mundial, ¿no es cierto?, que tienen plazos y multas si no cumplen porque la gente hay que empezar por entender su lógica primero, ¿no? Una vez entendiendo esa lógica, yo diría que tienes razón de que chantarle las casas a la fuerza cuando en el fondo el problema no es la casa, ¿no? Y vuelvo a citar a Van der Res, que decía, el problema es el suelo. Todo el mundo se puede hacer su casa. Hay que ser bien honesto, ¿no? No necesitamos que nos hagan las casas. Yo creo que cualquier persona es capaz de hacer su casa si le damos un poquito de asesoría y apoyo, nosotros como profesionales y materiales y todo, se la hacen. Pero no se pueden, no pueden conseguir un terreno, no pueden a veces visualizar. Es bien notable visualizar la ciudad en conjunto. Cuando tú empiezas a trabajar con por ejemplo, lo que se hace en Tailandia, no es que se trate los campamentos, el campamento, por ejemplo, clasificados como se hace aquí, erradicar o grandes o chicos o no, en fin, cualquier clasificación de esa. Se mete toda la gente y se pone a trabajar. ¿Cómo hacemos una ciudad más inclusiva?
¿no? Ah, es que nosotros vivimos en campamentos, es que también se juntan con la gente que vive en un centro, en el lugar central que deteriorado, por ejemplo, estos conventillos que están llenos o la gente de la calle, como dices tú, en fin. Pero se empiezan a conocer las distintas vulnerabilidades y empiezan a entender que no, la de ellos no es la única realidad, ¿no? Ese ejercicio de trabajar juntos, todas las vulnerabilidades de una misma ciudad, hace que tú puedas ir como clasificando, priorizando un poco más, ¿no? Y entonces va a parecer de que a lo mejor el señor que vive en la calle no es el que a ti te parece, a ti te puede parecer el más prioritario, quizás a ellos no sabemos, pero de alguna forma van priorizando el conjunto y llegan con una agenda de la inclusión. Y esa agenda de la inclusión entonces tiene las posibilidades de aunar esfuerzos, ¿no es cierto?, en torno a la ciudad misma, que es la que interesa. Pues si la ciudad no funciona, es peor ser vulnerable en una ciudad mala que en una ciudad buena, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo en los procesos de la gente es fundamental. Y si no aprendemos a trabajar con ellos de esa forma, va a ser difícil. Chantarle las casas encima, ahí en otro lugar, no sirve porque estás matando algo que era valioso, y que en el fondo es ciudadanía, ¿no? Ahora, la indigencia, solo brevemente es curioso eso, ¿no? Porque tú te refieres a la gente de la calle, a los que no... A los que hoy en día viven en carpa, digamos, en la calle. A los que viven en carpa. Y que no son comunidades, muchas veces. Claro. Y ese número ha ido aumentando exponencialmente. O sea, ahora se habla de que tenemos alrededor de 20.000 personas viviendo en la calle, aislados, además, ¿cierto? Claro. Mira, yo asistí a una reunión bien interesante en algún país de esto, en que se revisó los criterios para fijar pobreza en los distintos países. El que aplica en Naciones Unidas es por ingreso, dice tanto, menos de $1,5 o $2 o $3, en fin, es pobre de aquí para abajo, y tienen todo un sistema. Es la idea de que si tú tienes plata compras cosas y si no estás excluido. Bueno, eso se vino abajo en esta reunión de las comunidades, en que ellos mismos fijaron sus niveles de pobreza, y ahí aparecía muy importante lo que tú dices, que decía, el peor pobre era el que no está afiliado a una comunidad. Ese era el más pobre, digamos, ¿eh? Y de ahí para arriba iban entonces clasificando distintos segmentos de pobreza. Pero realmente no ser capaz de encontrar tu comunidad puede ser de las cosas más dolorosas. Y puede que eso es lo que haya que hacer, integrarlos en alguna forma. Porque uno no sabe qué es primero, si están aislados porque los han rechazado o ellos no quieren integrarse a las comunidades, no sabemos. Pero es muy probable que sea gente que sienta que no los quieren acá. ¿Cómo compatibilizar esas dos limitaciones que tenemos para poder avanzar en ciudades más sostenibles, que incorporen también el crecimiento de esta ciudad que es la que avanza por sí sola, ¿cierto? Que tú le llamaste además la ciudad como con sus propias reglas? Mi impresión es que la ciudad autoproducida por los pobres es ambientalmente más sostenible que la que producimos nosotros. O sea, el despilfarro que se produce con el automóvil, con la extensión, con el uso de los materiales duros, en fin, yo creo que es mayor que... Hay una cierta sabiduría en el uso de la tierra, del aire y del agua, ¿no es cierto?, en estas comunidades pobres, que es notablemente interesante. Claro que contaminan, ¿no es cierto?, porque no tienen redes, entonces tiran la basura al mismo, del palafito por la ventana, en fin, ese tipo de cosas naturalmente se producen. Pero no es en el grado que me parece a mí produce lo otro. Entonces, creo que es bien peligroso echarle la culpa a la pobreza de los problemas de sostenibilidad. Yo creo que están por el otro lado.
No sé qué opinan ustedes, pero me parece que es re fácil sacarse los pillos con eso, pero la base del tema, hay algo de sabiduría esencial en las personas que tienen que trabajar con tan pocos recursos que hace que haga sentido la sostenibilidad. No sé si hay algunas preguntas por ahí que quisieran hacerle a Joan. No, a ver. Sí. Claro, no. Estaba pensando algo, un poco conectando distintas charlas. El año pasado tuvimos una charla de los arquitectos de Elemental. Y yo recuerdo que uno de los asuntos que apareció en la conversación posterior era si los arquitectos o arquitectas éramos capaces de verdad de resolver problemas. Porque hay una narrativa muy propia también de nuestra profesión, que es la de identificar los problemas y llegar con una solución. Incluso mostramos los proyectos generalmente en código de resolver algo para lo que supuestamente somos expertos. Cuando usted explicó gran parte de esta experiencia, viendo cómo muchas veces la precariedad no significaba, o significaba más bien lo distinto, eso implica que existe una especie de normalidad profesional o una normalidad institucional o una ciudad deseada o conocida que se asume como buena, pero existe esa apertura a aprender de otras formas de hacer ciudad, de otras culturas que tienen en este caso un aprendizaje que desde lo básico ha logrado generar, como recién estaban conversando con Loreto, esta idea de una sustentabilidad no desde la teoría, sino que desde la práctica. Y por eso me gustaría hacer la misma pregunta. ¿Podemos nosotros, desde el conocimiento que tenemos, desde la universidad, desde aquellos, entre comillas, valores que tenemos como profesionales, verdaderamente solucionar estos problemas? Y si no, ¿cómo integramos a las comunidades, las personas en la auténtica resolución de ellos? Mira, a ver, te voy a contestar con una respuesta que dio ¿cómo se llama? El superior, bueno, una autoridad eclesiástica de los jesuitas que estuvo en Chile, que decía respecto a los misioneros, pero que yo he tratado de aplicar en mi trabajo también. Dice, uno no llega a una comunidad con la música envasada y se la chanta a la comunidad para que la escuche, sino que se sienta y escucha qué música hay ahí y luego trata de incorporarse para mejorar esa música con los aportes que tú tienes. Y yo creo que es justamente eso lo que hay que hacer, ¿no? Hay que llegar cuando uno ya trabaja en culturas tan distintas, ¿no? Y incluso en la vida propia uno lo puede aplicar. Es responsabilidad de uno no estar imponiendo respuestas a cosas que uno cree saber, sino que más bien escuchar qué es lo que está dando vuelta y según eso dar la respuesta. Los arquitectos tenemos un problema bien grande de ego en ese sentido, porque se apoya, digamos, se enfatiza mucho en la gran obra, en salir en las revistas, en que todo el mundo te conozca, en fin, pero en el fondo eso puede restarte un poco la humildad de decir, mire, yo prefiero estar ayudando a esta comunidad, pero detrás de la comunidad, pero que sea la comunidad la que lleva el pandero de lo que hay que hacer y yo apoyo con mi técnica. No todos van a poder hacerlo, ¿no? Yo reconozco que quizás la figura emblemática de la arquitectura no habrían funcionado si no fueran demasiado como convencidas de que su obra era lo importante, pero hace falta ese arquitecto que es capaz de tocar junto con los demás la música, ¿no? Y no tocarla. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que le veo al modelo de participación que se suele usar en vivienda
es que nosotros nos cuesta mucho delegar las decisiones a la gente, sino que nos gusta que nos hagan, que completen el proyecto nuestro. O sea, nosotros decimos cómo hacer el proyecto y usted, señor, ponga las manos y lo construye. Eso no es participación. La participación, la gracia está en que la gente tome las decisiones, ¿no? Y uno apoye por detrás. Y eso ahí te sale cosas bien raras. Yo me acuerdo en China, por ejemplo, en un proyecto rural, una señora, una arquitecta de California, que lloraba de rabia porque ella le cargaba el rosado y cuando terminaban las casas con la gente, lo único que querían todos pintarlas rosadas. O sea, y yo ahí me digo tanto que trabajé y ahora están todas estas casas tan feas. Dice, bueno, esa es la mejor prueba de que estás haciendo bien las cosas, porque si les impone el color blanquito a todas, ya estaríamos hablando que no hay tanta participación. La gente te hace cosas muy divertidas. ¿Sí? Para sacarle la foto a tu proyecto de casas sociales tienes que ir el primer día, antes que empiece a pintarlo verde uno y el otro le pone un balconcito y el otro le pone la virgencita adelante, en fin, ¿no es cierto? Pero esa es la vida, pues, ¿sí? Nuestra labor de profesionales no es hacerle las cosas a la gente, es que viva mejor la gente. Ese es el tema. Qué bonita frase. Bueno, yo creo que en vista de la hora, sí. Una última pregunta. Buenas tardes. Agradeciendo la charla, es sumamente interesante cuando se agrega una tercera postura a debates que suelen estar divididos en dos partes, como por ejemplo lo que viene a ser el Estado, que es la construcción de vivienda, lo que viene a ser de cierta manera el ámbito privado, que viene a ser de cierta medida la especulación inmobiliaria y construir departamentos de 16 metros cuadrados. Entonces, este tercer punto que usted menciona, que es de los pobres urbanos, me parece sumamente interesante y creo que también nos sirve para poner en tensión los otros dos ámbitos. Y particularmente ahí, yo creo que por lo menos con el sector privado se hace más complejo que busque sumarse o dar soluciones, a no ser que usted conozca un caso en alguna otra parte que ha buscado darle soluciones a los pobres urbanos, pero en particular me llama la atención qué se puede esperar, por ejemplo, en el sector público. En otra charla que le envió Facebook, pues, le envié en Facebook a usted mencionaba algo súper interesante de cómo incluso proyectos como el de la Unidad Popular también estaban un poco en contra en que los pobres siguieran autoconstruyéndose sus casas, y en el fondo ellos tenían que construirle sus casas. Esa era un poco la política. Entonces, mi duda es, en función de eso, la siguiente. ¿Tendría que el Estado, en vez de solamente levantar políticas como la del déficit habitacional cero, que es la que está actualmente imperando, centrarse también en políticas de autoconstrucción habitacional de sectores populares? ¿Y cómo eso se podría fomentar desde el aparato estatal, comprendiendo que es mucho más complejo de llevar a cabo por todo lo que se ha mencionado en la charla? Claro. Bueno, nosotros tenemos una época preciosa y de un Estado facilitador de políticas, ¿no? En que lo que se trataba de ayudarle a la gente a que hiciera sus propias casas, eso operó, bueno, y hay desde el tiempo de Ibáñez que se están haciendo ese tipo de experiencias. Después está experiencias interesantes, por ejemplo, de colocar centrales que producían materiales prefabricados para que la gente, en las mismas poblaciones, para que la gente entonces tomara esos materiales y construyera sus propias casas. Hay bastante material en ese sentido, yo creo que es posible hacerlo. El problema probablemente es la compactación que se requiere hoy en día, la densidad. Es difícil pensar en altura, pero yo creo que se podría pensar también en altura con autoconstrucción. En general son tremendamente densas los conjuntos habitacionales autoconstruidos, mucho más densos que los conjuntos de vivienda social, por ejemplo. Son más apretaditos, pero son distintos. Generalmente están no tienen 3, 4, 5 pisos, a pesar de que, bueno, en la India sí yo encontré bastantes, pero no sé si aquí en una zona sísmica puede ser un problema el irse a la altura por autoconstrucción.
Pero la verdad es que está sucediendo eso, ¿no? Es permanente. Sí. Hoy día mismo en esta toma yo escuchaba que la gente decía, bueno, resulta que en Antofagasta el gran problema era que no podían aplicar el subsidio de arriendo porque todas las casas que se estaban podían arrendar, alquilar ellos o sea, ser el dueño de la casa que quería alquilar, eran irregulares las piececitas que le había agregado a la casa, entonces como con subsidio tenía que estar todo regularizado, no le convenía aceptar gente con subsidio del arriendo. O sea, la ley del mono te lo muestra, ¿no? De que realmente la gente construye por su cuenta, pero como loca. Pero aquí no es bien visto eso, no es bien visto. En otras partes sí, en otras partes no hay tanto problema. Yo pienso también que si alguien quiere agrandar su casa un poquito y vivir mejor, no hay por qué castigarlo, porque si está haciendo lo que tiene que hacer nomás. Yo creo que el poder de las ganas de autoconstrucción existen. Ahora, ¿cómo se concilia eso para hacer una ciudad ordenada y que sea lógica? Yo creo que hay montones de recetas. En Tailandia tienen un organismo que se llama el CODI, que es una especie de Serviu, pero sacado un poco del Estado. O sea, es semi-público y por lo tanto tiene un poquito más de juego, porque lo que friegan, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio de Vivienda, el programa de Vivienda Progresiva, básicamente fracasó porque eran tantas las restricciones reglamentarias para que pudiera ser un programa, una vivienda social, que atosigaban a la gente no quería construirla. Hay que tener una cierta libertad también para poder operar en ese sector, con buen criterio, pero no tan rígidamente. Y en Chile tenemos reglamentado todo, absolutamente. Entonces es muy difícil hacer algo que se salga un poco de ese cajón, ¿no? Yo creo que hace falta un poco más de libertad. Para mí he hecho proyectos mejores desde el punto de vista que tú estás planteando en países donde no hay política habitacional que lo que podría haber hecho en Chile, porque no habría podido hacerlos acá. De sentido común, pero por eso hay que dejar ese espacio para las nuevas ideas. Bueno, estamos. Yo creo por la hora también. Sí, están todos cansados ya. Cierto. Estamos. Hay una que me insiste, pero... ¿Ah? La última pregunta. Me llamó la atención lo que dijo al principio, que durante la colonización nos fuimos dedicando a observar lo que en los grandes países se iba construyendo para así formar las bases y poder crecer como ciudad. Y eso ha durado durante pero mucho tiempo, incluso en otros países se sigue así. Pero la forma de construir de Europa se basa principalmente en sus necesidades y nosotros las adaptamos de cierta forma a las nuestras por ser lo que vendrá siendo geográficamente o también por las climáticas. Y últimamente, a medida que se va creciendo, los problemas de natalidad y los problemas poblacionales en general han estado creciendo y últimamente han estado surgiendo bastantes soluciones relacionadas principalmente con reconectar con nuestro entorno y con nuestras mismas personas por nuestro territorio, no por la última tecnología que viene de Corea o de otro lugar. Tengo la duda sobre el por qué tardó tanto tiempo en que nos diéramos cuenta de que necesitamos otras cosas que funcionen según en dónde estamos, quiénes somos y de qué está hecha nuestra tierra. Sí, todavía no nos damos muy cuenta, ¿no? Sí, claro, se ha instalado esa idea y de hecho si ustedes ven
la foto de la capital de Mongolia, se ve que la ciudad que está saliendo ahí es absolutamente tradicional atrás, ¿no? Y que se va a comer a la larga la otra también. Sí, es muy fuerte lo que tú dices, sí, sí. Yo no puedo decir por qué no nos dimos cuenta, porque no soy psicólogo, pero me imagino que es la idea muy bien. Mira, viene del cuento de los 3 chanchitos, ¿no? De los 3 cerditos, en que desde ahí ya nos están colonizando la cabeza, porque el cerdito, a mi juicio, el más ambientalmente sustentable era el que hizo la casita de paja, porque la hizo muy bien, pero era de acuerdo al medio ambiente. El otro ya, bueno, un poquito más, pero el que se salva de que se lo coma el lobo es el que hace la casa de allá, ¿no? Del norte, de ladrillo, de cemento, con todo, con chimenea y tal. Entonces ya uno cree que si alguien se hace una casa de acuerdo a lo que necesitamos acá es porque es pobre o ignorante, que realmente quiere ser reconocido como una persona respetable es el chanchito 3, ¿no? Y eso es bien notable como empieza a actuar en la mente de la gente, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que para terminar me quedaría con la linda frase que nos dice Joan, que como arquitectos no construimos para edificios, sino que tenemos que construir mejores espacios para las personas. Así que muchas gracias, Joan. Gracias a ustedes. Un gran aplauso. Vale.